buenas tardes para ti. Buenas tardes, Estamos, Javier. Muchas estamos gracias. con María Linares, que es la consejera de Turismo de España. Bueno, ya no lo explicará con más detalle. Yo voy a decir en general para China. Ella está ahora mismo físicamente en Pekín, si no me equivoco. Y antes de nada, María, nos gustaría que nos contaras un poquito todo lo que ha habido en tu trayectoria profesional antes de llegar a este destino tan atractivo. Bueno, antes que nada, de forma preliminar, aclarar que en Pekín somos dos consejeras. Tengo una compañera, Ana Lafuente, que trabaja en Cantón y que se encarga de sur de China, aunque la oficina coordinadora sea Pekín, pero vamos, trabajamos mano a mano cada día en este mercado tan grande. Muchas gracias, Javier, por ofrecer la oportunidad de contar a los espectadores, ¿no?, y los seguidores de TravelThink el trabajo que desarrollamos aquí en China, en este mercado, que ha sido complicado salir de la COVID, pero que esperamos que dé grandes alegrías. Mi trayectoria profesional en realidad viene del marco del mundo de la comunicación. Yo he trabajado durante 15 años en la Secretaría de Estado de Comunicación, para entendernos en la Moncloa, llevando la comunicación institucional, en mi caso como consejera en el exterior, en China y en Moscú. Esa es mi background. Es un background, aunque yo estudié Derecho, es un background muy de la comunicación, la prensa y la relación con los medios de comunicación. Mi conexión con China durante los 5 años que estuve aquí me pareció un país muy vibrante, muy interesante. Siempre quise volver y Tour España me ofreció la posibilidad de volver, aportando mi conocimiento del mercado y mi experiencia aquí, que bueno, pues es un mercado muy distinto, muy distante y la experiencia, bueno, yo creo que es un valor y luego todo el background que tengo en comunicación pues lo pongo a disposición, muy especialmente en las relaciones de estrategia de marketing, de medios de comunicación. Creo que he conseguido aportar bastante valor, particularmente en los años de la pandemia, en los que realmente nos hemos tenido que focalizar muchísimo en el branding y en el B2C. Y ahora estamos a tope con el B2B desde que se ha producido la apertura en enero de este año. Evidentemente, como bien comentas, es un lujo haber podido estar 5 años trabajando en temas de comunicación en el país y eso es un valor añadido enorme para las responsabilidades en turismo. Que no nos engañemos, como tú bien decías, una de sus facetas más importantes es dominar todo el ámbito de la comunicación comercial del destino y tener los contactos y las claves para poder defender la marca España en momentos complicados, ¿no? ¿Cómo hablabas del final de la pandemia, la apertura paulatina del mercado emisor chino? ¿Qué perspectivas ves para el último trimestre de 2023, pero especialmente para el 2024? Yo para el 2024 tengo muy buenas perspectivas. Yo sinceramente creo que los cuellos de botella que hemos tenido durante el 2023, que son fundamentalmente en la recuperación progresiva de la conectividad y la recuperación y restablecimiento de los mecanismos de emisión de visados, estarán completamente recuperados para entonces. Y entonces esto nos va a permitir absorber una demanda acumulada que es enorme y yo creo que vamos a tener una excelente campaña en el 24. En el último trimestre del 2023 también espero que tengamos buenas alegrías, porque además sabes que en octubre tenemos la fiesta aquí en China, ¿no?, lo que se llama la Golden Week, la fiesta nacional, es 9 días seguidos de vacaciones y ya es verdad que estas carencias, ¿no?, se están restableciendo, con lo cual yo espero que tengamos un buen final de año. Pero es cierto que el chino no ha acabado de desestacionalizarse tanto como pensaríamos, de modo que la parte de la campaña de verano sigue siendo una campaña importante, con lo cual mis perspectivas más optimistas son ya para el año 24. No obstante, este verano, a fecha de 30 de junio, ya teníamos una recuperación del 46% del turismo chino previo a la pandemia de 2019, en el periodo de enero a junio, que es muy bueno, ya es un muy buen dato, teniendo en cuenta que, bueno, que la apertura oficial se produjo el 1 de enero, ¿no?, el 27 de diciembre, pero que hubo una ola de contagios muy fuerte, que estuvo el país
gestionando, ¿no? Todo lo que no se había, desde un punto de vista sanitario, ¿no? Todo lo que no se había gestionado en los años del cierre, ¿no? De esta burbuja cero COVID que tuvimos aquí durante casi 3 años. Es decir, luego toda la recuperación de la conectividad también fue progresiva. O sea, el mercado realmente no empezó a tener una demanda normalizada hasta que no llegó a abril-mayo, ¿no? Con lo cual ese 46% de recuperación yo creo que es un dato que nos da la pauta de que va a ir muy bien. Y también los datos en los consulados son muy buenos. O sea, por ejemplo, el consulado en Pekín, que es un consulado que contaba con más personal y bueno, pues estaba como más engrasada la maquinaria. Ten en cuenta que después de 3 años pues había mucha gente que había bueno, pues dejado de trabajar porque son contrataciones temporales, es un presupuesto que también debe justificarse, en fin, son contrataciones públicas. Es verdad que el consulado en Pekín ha tenido un poco más de margen, ¿no? Ha tenido un poquito más de personal y ya estaban dando en junio y julio más visados por semana que la misma semana de antes de la pandemia. O sea, yo creo que la demanda está clara, ¿no? O sea, la presión está clara. Simplemente es que tenemos estos dos cuellos de botella que lo han sido y hay que, en fin, definirlo así porque bueno, también hay que estar la información al sector como es. Se van a ir despejando, se van a ir diluyendo en la última parte del año, sobre todo ya en el 24. Como tú bien comentabas, lógicamente España es un destino de largo radio para el mercado emisor chino y ahí la conectividad aérea juega un papel fundamental. ¿Se ha ido recuperando la oferta aérea directa? Tampoco es muy amplia, pero bueno, indirecta que pueda llegar a España. ¿Cómo lo definirías la situación? A ver, directa es muy interesante, es decir, nosotros tenemos muchísimos más vuelos directos que otros países asiáticos, porque además llega, ¿no? O sea, el que no llega, da para Sí, sí, llegar, sí, ¿no? En estamos otros cerca. mercados, Conseguimos llegar a Madrid o claro, Barcelona. lejanos es más complicada. Entonces, nosotros sí que podemos presumir de haber tenido 32 vuelos directos antes de la pandemia, que no está nada mal en el pico del verano del 2019, que ya había un boom. España estaba de moda y España sigue estando de Sí, moda además con y vamos aviones a, de 300 y pico, 400 pasajeros, que no es lo mismo tener efectivamente, 32 frecuencias de aviones de con 180 aviones plazas grandes. que de 400, está claro. Con aviones grandes. Ahora mismo estamos en una recuperación, ahora en septiembre, del 78% de esas frecuencias, o sea bueno, que ha habido una recuperación realmente muy rápida, una resiliencia muy importante por parte de las aerolíneas de las compañías chinas, teniendo en cuenta que partíamos de la nulidad absoluta. O sea, había un vuelo, una frecuencia semanal con Air China y 2 frecuencias semanales Sí. no, una, con Hainan Airlines durante la pandemia, ¿no? Unos vuelos muy, muy restringidos, con cuarentenas, etcétera. Claro, pasar de 0 a 1000 es complicado. Entonces, estar en el 78% de recuperación ahora en septiembre yo creo que es una excelente noticia y lo bueno es que las perspectivas son buenas. Es decir, las compañías nos siguen trasladando su interés en aumentar frecuencias y nos siguen incluso transmitiendo el interés en aumentar en crear, ¿no? en recuperar o crear nuevas rutas. Por ejemplo, acabamos de estrenar ruta Shenzhen-Barcelona, que es un estreno, es una excelente noticia. Y bueno, pues Tour España y AENA trabajamos mano a mano todos los días del año y con especial intensidad en los picos que son los roots, ¿no? que tuvimos en Tailandia y acompañamos. Ahora se celebra el Roots de Estambul. Estamos también en constante coordinación sobre los contenidos, las reuniones que se tienen que llevar a cabo. Pensamos también en apoyar, bueno, ya estamos trabajando en apoyar a ENA en el primer cuatrimestre para una ruta de agenda, ¿no? Aquí en este país para ir intensificando esos contactos y bueno, las noticias, estas cosas ya sabes que son confidenciales, las aerolíneas Claro. compiten entre ellas, es difícil dar traslado, pero yo al menos de verdad transmitir que de 32 frecuencias semanales, que ya es una cifra muy razonable, muy interesante, estamos a día de hoy en el 78% de recuperación, yo creo que llegaremos al 100% y yo espero rebasarlo en 2024. Yo tengo esa sensación un poco por lo que hablamos, ya luego cómo se materializa, etcétera, pues depende también de otros muchos factores, como sabes. Claro, pero lo que tú apuntas tiene mucho sentido en un país como China, que es muy diferente por su volumen de población. Es decir, tienes muchas ciudades repartidas por el país con unos volúmenes de población de 6, 7, 8 millones. Debe haber que veintitantas ciudades que exceden como
Mm. de esas cifras y justifican evidentemente tener vuelos directos. Es decir, no es el concepto en el que realmente tú tienes que montar un feeder en las distintas ciudades pequeñas para que todo el mundo venga por Shanghai o por Beijing, ¿no? Porque realmente es que tienes volúmenes de población suficientes como para poder estar teniendo vuelos desde diferentes orígenes, ¿no? Que es una, no digo que acabemos siendo como Alemania, en la que desde casi cualquier pueblo hay un vuelo directo a Mallorca, pero evidentemente sí Bueno, yo que, trabajo para eso. claro, Yo trabajo pero para sí, eso. sí que es Dream on, cierto, ¿no? el ejemplo que tú has puesto, pues tiene todo el sentido. Es decir, es que en ese vuelo que ahora va a ir a Barcelona, es que cubre Shenzhen, sí, que probablemente es una zona el sur de de 15, China. 20 millones de personas. Es decir, Bueno, es la conurbación urbana de, industrial más grande del mundo. Son claro, 150 millones de personas alrededor de la ciudad de de la Cantón, ciudad, de la claro. provincia de Cantón. Entonces, Y Shenzhen es la capital la capital, empresarial es decir, y tecnológica de la zona. Es una de las ciudades donde empezó el experimento capitalista de China. Es claro, una ciudad muy consolidada desde un punto de vista industrial. No solamente importa el perfil turístico de esa ciudad, sino también el perfil empresarial. Queremos que los empresarios que hacen import-export, que se interesan por abrir líneas de negocio con España, se queden en España unos bueno, de días, hecho, participen en claro, de hecho es MAIS, turismo la de manera de negocios. O sea, mantener una ruta estable. Vamos a decir, es un perfil, claro. claro, Y bueno, MAIS. hacer un O sea, mix de queremos que producto, claro, es decir, no puede ser solo vacacional, porque al final, como tú decías, sigue habiendo estacionalidad. Lo ideal es que con ese esfuerzo que estáis haciendo vosotros, vosotras, realmente seáis capaces de combinar intereses empresariales, económicos, con turísticos, que es lo que le justifica que luego la ruta también tenga un mix, la compañía aérea tenga un mix de ingresos más saneado y que puedan ir incluso las tarifas de vacacional más bajas porque estás teniendo un ingreso más alto en la parte de business travel, ¿no? además, ten en cuenta que justifica muy bien un turismo MAIS. Shenzhen es la zona de China. Estoy hablando por Ana, que es la experta Sí, en la región, pero bueno, yo creo que me daría la palabra. Entonces, en Shenzhen está WeChat, está Tencent, está Huawei. Entonces, son todo empresas que, por ejemplo, tienen un peso muy importante para el Mobile World Forum. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que no solamente es la empresa export-import más clásica que nosotros podamos pensar relacionada con China, sino también toda esta línea de negocio que desde un punto de vista de MAIS, de turismo MAIS, es muy interesante para que hagan, participen no solamente en el Congreso Anual de Barcelona, evidentemente eso no mantiene una línea aérea, sino en otros congresos que se puedan ir organizando en otras ciudades de España. Me parece muy interesante. Y lo que comentabas sobre que, claro, China es un mercado enorme que tiene un montón de mercados, ¿no? De submercados. Efectivamente así es. Ahora mismo la conectividad está muy bien repartida. Bueno, empieza a estar muy bien repartida con esta apertura de Shenzhen. Tenemos vuelos desde Pekín, Shanghai, Chongqing, que es una zona del oeste de China muy, muy potente, muy interesante, con mucho desarrollo industrial, un mercado con mucho futuro. Al lado, a media horita en tren, tenemos ya el consulado en Chengdu, que se abrió además precisamente con toda la intención de apoyar con sus visados. Está Shenzhen, querríamos que volviera a haber vuelos desde Hangzhou, que es un vuelo de Capital Airlines, que en principio se tiene que abrir en las próximas semanas. En fin, o sea, hay muchas ciudades. Lo que pasa es que el desafío para nosotras, que nos seguimos poniendo más y más desafíos y retos, es también tener vuelos directos desde China a destinos que no sean solamente Madrid y Barcelona. mm, ¿Vale? Por supuesto, también cuento con Hong Kong, que también se gestiona desde el sí. sur de China, ¿no? Poder diversificar a otras ciudades de China, pues también es de enorme interés. Es verdad que nos apoyamos ya en conexiones aéreas, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, Turkish Airlines tiene muy buenas conexiones con China, con vuelos diarios, y luego llega a 5 ciudades españolas, ¿no? Como es sabido, y entonces, bueno, pues nos da cierto juego, pero nosotras aspiramos y trabajamos para tener también esas conexiones pues, a Málaga, a Sevilla, a Bilbao, a Valencia, ¿no? Que serían, bueno, me encantaría poder ver antes de que acabara mi mandato aquí. Seguro que sí, seguro que lo consigues. Has hablado, has hecho referencia a que estáis trabajando también en el ámbito MAIS, pero quizás sería interesante que nos contaras cuál es el perfil tipo del viajero. Si sigue siendo el mismo concepto de viaje más en grupo, que además hace una ruta de varios destinos, o empieza a haber más viajero individual. Independiente, es decir,
sería muy interesante conocer cómo está evolucionando el perfil del viajero chino hacia España. Mira, el perfil del viajero chino ya antes de la pandemia, ya en verano de 2019, estaba virando hacia el turista independiente de una forma, en fin, espectacular. Las limitaciones que tenemos, como te comentaba, ¿no?, en los consulados para la concesión de visados por un tema de presión de la demanda, no solamente afecta a los consulados españoles, nosotros de hecho estamos bien valorados por el sector y creo que hay que ponerlo en valor, pero o sea, todos los países Schengen están afrontando este desafío. Entonces, esta presión lo que acaba condicionando es a que se estén dando más visados, sea más ágil viajar con viaje en grupo, ¿vale? Porque el tipo de tramitación de visados es más ágil. Entonces, ahora mismo la foto del verano no nos va a dar cuál es realmente, en un mercado saneado, ¿no?, cuál sería realmente el perfil de turista independiente real y definitivo. Antes de la pandemia ya estaba en torno al 60. Y ten en cuenta que las OTAs chinas, o sea, el mercado chino durante estos 3 años de cierre, ha madurado. O sea, la gente, cuando había ventanas y no había cierres perimetrales, ha viajado por dentro de China. La sociedad ha seguido avanzando, aunque no se pudiera viajar fuera, ¿no? Y en este periodo el turista independiente se ha disparado por 250. O sea, ha sido una barbaridad. Todas las OTAs chinas han ido refinando mucho su capacidad para atender al cliente, por refinar el producto y por agilizarlo, y también su propio marketing online dentro de las propias OTAs. Estoy hablando de Ctrip, de Fliggy, de Tongcheng, de otras plataformas que han derivado en OTA como Chunyo o Amazon, ¿vale? O sea, hay muchos actores importantes, todos ellos con números. El Ctrip es la reina, ¿no? Pero bueno, hay más actores que tienen números muy importantes. Entonces, la tendencia, sin duda alguna, es al viajero chino, al viajero independiente. ¿Por qué? Porque la OTA china y las plataformas chinas que comercializan vuelos, ticketing y aviones, ¿no?, y hoteles, ofrecen un acompañamiento al turista. Son bastante sofisticadas. Hay como un grupo de WeChat, que es el WhatsApp de aquí, en el que se va contando, se va atendiendo a ese viajero. Hay como una especie de receptivo, bueno, sin una especie, ¿no? O sea, hay un Especies receptivo receptivo usando tecnología. colaborando con esta OTA, efectivamente, de una forma como muy discreta, y que va ofreciendo todos estos productos. De modo que, aunque sea un turista independiente desde el punto de vista formal, ¿no?, de que ha contratado con una agencia online, que ha pedido un visado independiente, etcétera, luego a efectos de receptivo, en realidad estaríamos hablando de una turoperación relativamente clásica. Esto hace que, bueno, esta especie de hibridación de producto hace claro, que triunfen mucho, ¿no?, este modelo. Entonces, la turoperación clásica sigue existiendo, sin duda alguna. Hay grandes empresas que todavía siguen moviendo un volumen muy importante de viajeros. Que se quede entre el 30 y el 40% es una foto que sabremos cuando se normalicen los otros factores a los que me refiero, ¿vale? Pero vamos, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La tendencia es hacia el independiente. Estamos muy acostumbrados a la turoperación en Europa, y sin embargo en un mercado lejano como es China, pues fíjate cómo, por estas características que te comento, pues al final el turista independiente es el que se está imponiendo, ¿no? En cuanto al perfil, ¿no? Vamos a ver, también nos falta todavía hacer todo este filtrado de datos, ¿no? Y creo que está condicionado por estos factores, pero ya estamos hablando de grupos pequeños, gente que viaja en pareja, gente que viaja en familia, en grupos de amigos mucho más reducidos. El turista que viene a nuestro país muy probablemente repite, ¿vale? Muy probablemente o es un turista maduro, o sea, relativamente maduro, ¿no?, que ha viajado a Europa en otras ocasiones, que le han hablado bien de España y que quiere conocer España, pero que ya está viajado. Esos tours de 10, 12 ciudades en 15 días, ¿no?, que hacían los turistas chinos antes de la pandemia, han dado lugar al florecimiento de ya viajes más especializados, más maduros, un conocimiento más maduro. Entonces, un viajero que vino a Madrid y Barcelona, pues ahora decide que quiere viajar, conocer Andalucía a fondo, ¿no? O quiere conocer el País Vasco porque le ha sorprendido tan gratamente España. Tenemos datos que nos dicen que la tasa de repetición del viajero chino a España es un 10% superior a la de otros destinos europeos. Un estudio que nos hizo Global Blue, y además es muy interesante porque el turista que repite gasta más, gasta exponencialmente más,
porque ya sabe dónde comprar y va más a tiro, ha refinado su retorno del duty free, etcétera. Entonces es un turista que hay que cuidar, primero porque repite y además cuando repite gasta más, ¿no? Y bueno, todos estos patrones contamos con que se van a repetir ahora desde que se ha producido la reapertura con este momento posterior a la pandemia. Y sobre perfil, en el sentido de intereses del viajero, me gustaría destacar una cosa una tendencia que se ha puesto muy de moda en la pandemia y que vemos que durante este año se sigue manteniendo, que es la naturaleza. ¿Vale? No, antes siempre pensábamos que el turista chino viajaba a Europa solo para ver patrimonio, historia, cultura, ¿no? Y ir viendo todas esas ciudades que en su imaginario pues, tiene que conocer, etcétera. Pero la pandemia realmente nos ha cambiado mucho a todos, ¿no? Y más con una pandemia tan larga como ha habido aquí y tan estricta. Entonces, eso ha generado una ansia de desconexión de naturaleza fuera de China también, ¿no? Siempre decíamos que en China había tanta naturaleza que no iban a cruzar el planeta para verla y no está siendo así porque la pandemia ha disparado otros factores. Entonces, creo que no hay que tener miedo a un turista que, por supuesto, viene a nuestro país a conocerlo, a conocer su patrimonio, sus ciudades, a hacer turismo de compras, un turismo urbano, pero a enlazarlo también, ¿por qué no? Y a ofertar estos otros paquetes complementarios que le hacen que tengan una experiencia wow, como dicen aquí, ¿no? Una experiencia de naturaleza como espectacular, inspiradora, etcétera, que lo complementen. Has hecho una explicación excelente, nos has dado una foto excelente de cómo ha evolucionado el mercado de de la creación de producto y distribución de producto en China, que es, yo me acuerdo de las épocas prehistóricas, allá a finales de los 90 en Mundicolor, teníamos una joint venture con CITS, con China International Travel Services, y Muy importante. y me acuerdo, fui invitado a la primera feria de turismo de Shanghai, fíjate, esto es la prehistoria. Y ahí era pura tour operación, además con la problemática de que exigían en los hoteles que todo el menú fuera comida puramente china, o sea, nada que ver, ¿no? Porque claro, Es que este país cambia mucho y cambia muy claro, rápidamente. es que han Cambia muy pasado casi rápidamente. 30 años de cuando empezamos a hablar del mercado chino. Sí, seguíamos con la misma problemática de los visados, ¿no? Pero bueno, ahora afortunadamente es mucho más No, rápido pero y a la funciona mucho los mejor. visados, de verdad que también hay que ser justos, ¿no? Es decir, antes de la pandemia, en 2019, estaban funcionando bien. Lo que pasa es que 3 años de parón tampoco justifican mantener Hay mucho personal pues o un gasto subcontratado, está claro. bueno, que es dinero público y que tiene que tener un sentido, ¿no? Claro, está Y claro. entonces, bueno, las empresas de gestión de recopilación de documentación que trabajan para todos los países, ¿no? Los consulados del grupo Schengen, han tenido que remantelarse de su desmantelamiento, es decir, Claro. volver a alquilar locales, volver a contratar personal, volver a darle un training, en fin, requiere una cierta cualificación, un conocimiento de idioma, tienen que saber por lo Sí, menos pero como inglés. tú bien decías, una vez que ya lo vuelves a montar, ya es Es simplemente toda, coger velocidad de crucero y ya está. Es decir, no es un claro, problema endémico que no puedas arreglar. Es decir, una vez que vuelves a no, coger ya esa velocidad. En cuanto a lo de la naturaleza, tú que conoces muy bien China, yo creo que ahí es importante destacar, la gente dice, "Oh, China es una extensión inmensa", pero la realidad es que hay una distribución poblacional absolutamente desigual. Es decir, sí, sí, no está repartida de forma. Si tienes un volumen de población enorme hacia el lado, digo yo, hacia el lado de la derecha, en vertical, sí. y además con una presencia urbana monstruosa. Es decir, hay gente que no ve un árbol durante meses. Es decir, no, no. Básicamente, nosotros, por ejemplo, los pequineses, no, Claro. tampoco es así. Podemos salir a la muralla, podemos salir a la muralla. Pero es verdad que al haber descubierto la naturaleza como mecanismo bueno, pues de desahogo, ¿no? Durante estos años, se han dado cuenta de que, bueno, que China tiene unos paisajes espectaculares. De hecho, Xinjiang ha sido un destino de moda, en fin, durante todo el cierre, que había cierres perimetrales, pero también había momentos y ventanas en los que se podía uno mover por el país, pero ha sido un momento en el que la inspiración de recuperar ese oxígeno también, en ese momento también ha prosperado mucho el B2C de otros destinos sobre su naturaleza. Y hay paisajes que no existen en China, ¿no? Y entonces tienes que, o sea, por ejemplo, nuestro litoral, ¿no? Nosotros siempre
está el estereotipo, y yo en mi primera, lo que yo llamo mi primera reencarnación china, cuando estuve aquí 2009-2014, el estereotipo de que los chinos no van a la playa. Bueno, pues eso ahora mismo ya no es correcto. Lo que pasa es que van a la playa no a tostarse y a tomar el sol, Claro. Hombre, van a ellos disfrutar del tienen un paisaje. gran destino de playa ellos mismos, Van a la gente pasear a de las China. 7 de la tarde y van a disfrutar de la vida del resort Claro. durante el día, y luego se dan su paseo vespertino por la playa, pues cubiertos con su sunblock y sus aparejos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, Baleares, por ejemplo, es un destino que tiene un componente muy fuerte de naturaleza y de litoral, que es un destino que ellos pueden valorar como muy wow, ¿no? Como ellos Y siempre encima fuera de conectan. la temporada alta de Baleares. Es decir, Efectivamente, o sea, que empezando cuando más hablo de hacia Baleares, septiembre, octubre, está claro. estoy, por supuesto, también, en fin, Cataluña, Valencia, Andalucía, todo lo que es el litoral, una combinación que tenga un contenido urbano, un contenido cultural y oye, y una escapada de Denia a comerte una paella, ningún problema. Lo que es verdad es que no tienes un turismo vacacional de playa de largo radio. Eso es lógico y normal. Cuando ellos quieren descansar en un resort, pues se van a Tailandia. Lógico. Igual que Lógico. los europeos van al corto radio, ¿no? Y bajan con nosotros. Eso Mm. es lógico y normal. Pero no hay que despreciar ninguno de estos factores, de estos contenidos del turismo de litoral vinculado a la naturaleza y conectado con el destino urbano, porque los chinos también están explorando todos estos productos turísticos con muchísimo interés. Bueno, vale, realmente interesante. ¿Qué cambios, qué tendencias crees que se van a consolidar después de la pandemia? Uno que ya nos has dejado muy claro es la evolución hacia el viajero individual y el hecho de que ya nos piensan un viaje, hoy es martes, esto es París, hoy es miércoles, esto es Londres, sino que realmente tiene la capacidad de entender mejor el viaje y que además repite después, hace, digamos, un primer viaje en el que ve varios destinos y después tiene la capacidad de repetir. Eso ya vemos que son tendencias claras. ¿Alguna más que querrías apuntar? Dices, creo que mi apuesta de 2024-2025 con respecto al viajero chino, ya no solo a España, sino en global, ¿va a ser esta o van a ser estas? Nos faltaría mencionar, fenomenal Javier que me lo digas porque son muchas cosas, nos faltaría mencionar el lujo y nos faltaría mencionar la digitalización, ¿vale? Son dos cosas en las que tenemos que trabajar. Tenemos que estar preparados para que, bueno, nosotros tenemos muchísima oferta de lujo, ¿no? Pero estar preparados para que el turista chino, también por la propia evolución de la economía del mercado, yo entiendo que las clases medias van a tardar un poco más en salir, la economía china, bueno, pues está resintiendo de distintos factores, pero hay una clase alta con muchísimo poder adquisitivo que es la que primero va a salir y va a gastar mucho, ese turista de alto impacto con ese producto de lujo, y además va a ir en agencias especiales, pequeñas, independientes y también con OTAs, ¿por qué no? Y con un componente de gasto, hay que tenerlo presente. Y luego la digitalización, o sea, yo sé que es difícil explicar esto, pero ahora mismo en China se paga por el móvil, te inspiras por el móvil, compras por el móvil, todo se hace a través del móvil. No, nadie sale con efectivo a la calle, nadie sale ya con Sí, tarjeta de no, con crédito a la las calle. super apps, o sea que es un concepto que no ha llegado al Claro, mundo occidental, pero ellos usan determinadas super apps en las que hacen que son absolutamente todo. básicamente WeChat, que es como un entorno, es Internet integrado. Entonces, tener, por ejemplo, QRs con información en chino en los destinos, pues ese tipo de cosas te los facilita. Sin duda alguna, los comercios y las empresas y tiendas que lo puedan asumir, forma de pago China, Alipay o WeChat, eso te cambia la perspectiva, te lo facilita muchísimo. Igual que aquí facilita muchísimo que después de estos años en los que prácticamente ya en ningún sitio se paga con tarjeta, hay restaurantes en los que se puede pagar con una Visa. Claro, Porque cuando viene el turista, bueno, ahora mismo turistas tenemos pocos, pero tenemos pocos, visitas sí. oficiales para abrir mercado, y tenemos este problema, ¿no? Que realmente es que prácticamente todos los sitios solamente se puede pagar con WeChat, ¿no? Entonces, a la inversa, estar preparado para el método de pago chino es fundamental y, desde luego, estar preparado para un turista refinado, mucho más sofisticado, mucho más exigente y que ahora mismo la tendencia va a ser el lujo, sin duda ¿Y alguna. qué Sí. barreras existen para que un hotel o un comercio español no se sindique en los medios de pago? Es decir, hay una problemática
política, fiscal, de coste. No, 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 en absoluto. No, es más el esfuerzo de tener, bueno, pues el datáfono, el saber cómo funciona, contactar con el banco correspondiente. No, 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 no tiene O nada sea, que que es ver. un Hay tema grandes puramente, empresas. o sea, la misma problemática de por qué si PayPal lleva siendo un medio de pago usado La hace misma, 315 años, en muchos sitios no lo puedes usar más que en el ámbito online. ¿Por la qué? misma problemática con características chinas, ¿no? Claro, es De decir, o alguna sea que es manera, puramente eh, una cuestión de China. decir, oye, yo sea, igual que estoy... WeChat no lo incentiva, WeChat no lo incentiva especialmente, Alipay sí, ¿vale? Porque ellos están más presentes, tienes Alibaba, Ujú. en fin, hay negocio, ¿no? De Alipay en Europa. WeChat no lo incentiva pues por la sencilla razón de que el mercado natural está aquí, ¿no? Los 1.400 millones de compradores que Claro. pagan por WeChat está aquí, pero se puede hacer la gestión, se puede incorporar el QR, lo tienen eh, grandes empresas de retail en España lo tienen ya recogido y bueno, pues no va a ser, no es más caro de mantenimiento que tener un datáfono. Lo que pasa es que, claro, pues es un coste adicional que bueno, pues hay que tener en cuenta. Pero yo creo que bueno, sobre todo los hoteles, o sea, aquellas empresas que ven que realmente pueden tener un volumen de negocio importante con China, yo creo que es el paso siguiente en el que nosotros necesitamos ese update, ¿no? Esa actualización. Bueno, lo del datáfono es relativo, es decir, porque en muchos casos simplemente con un teléfono móvil, con una app específica, puedes estar haciendo los cobros. También es cierto, claro, Claro, ellos es decir, aquí, de que ya no hecho, hace falta el concepto de la infraestructura específica, de las viejas épocas, ¿te acuerdas de las bacaladeras? Y luego los sí, lo que datáfonos. pasa, sí, lo que pasa es que es verdad que aquí, a ver, cuando me dices, claro, pagar por Bizum, que sería el pagar aquí por WeChat, solamente se puede hacer si tú tienes una cuenta corriente abierta en China. Esa O sea, era en la este pregunta a la caso, que yo iba, es decir, o sea, En sí hay este una caso, limitación. en nuestras empresas de españolas que quisieran incorporar un método de pago chino, tienen que contactar con el banco correspondiente, que Claro. tampoco quiero ponerme aquí a hacer Eso sí publicidad, es, ¿no? y el Vamos, problema es estamos que además a encima el dinero disposición lo tendrían en China, para aclarar con la estas cosas. problemática, claro, es decir, entonces Y no, con Alipay, y con Alipay España. Yo creo que ahora mismo, francamente, es más fácil hacerlo a través de Alipay Alipay, y sí. bueno, pues sí, que Bueno, es que WeChat se además, de quedará. hecho, Alibaba, como tú comentabas, tiene además mucha presencia internacional, también en la parte de travel, es decir, son muy activos tanto en Estados Unidos como en Europa, es decir, que quizás sea un buen partner a la hora Sí. de De aprovechar empezar todo a el ofertar potencial del estos mercado métodos chino, está claro, es decir, ahí es, de empezar a ofertar estos métodos de claro. pago, efectivamente, sin duda. Sí, Claro, sí, pues sí. eso sí que son insights muy interesantes. A mí no se me hubiera ocurrido nunca que había una problemática de pago ahora mismo con Ujú. los clientes, pero es obvio. Es decir, si a ti te ponen difícil pagar, se te quitan las ganas de comprar. Vamos a ver, es más difícil pagar en China que pagar fuera, porque los viajeros chinos pueden ir a su banco y ahora además se ha rescatado un acuerdo con Visa y pueden pagar o bien con las tarjetas UnionPay o muchos chinos tienen una tarjeta Visa. Es decir, el que viaja fuera tiene toda la intención de irse de Vale. compras y Y va con su visa. se monta la infraestructura como para poderlo tener más o menos estructurado. Pero esto no obsta a que, bueno, si se facilitan otras formas de pago, pues desde luego contribuye. Ese es un poco el mensaje. Fenomenal. Pues María, muchísimas gracias. Sé que además tienes una agenda complicadísima con todos los eventos que tenéis por No delante, paramos. así que no quiero robarte más tiempo. Darte las gracias de nuevo por todos los insights que nos has dado, por todo el esfuerzo que estáis haciendo tú y tu compañera cubriendo ese enorme país. Ya no el más grande del mundo, os han quitado se han Bueno, quitado. sí, a ver, el más grande Bueno, del digo territorio más Rusia poblado, más y el poblado. más poblado ahora mismo es la India, efectivamente. Pero bueno, Bueno, es una competición que que yo dentro de creo que poco le daña más el tenemos, amor propio de China claro. que de los europeos que Bueno, le vivimos tenemos que aquí. cambiar el nombre. Ahora creo que le vamos a tener que llamar Bharat. Ya no le vamos a llamar India. Es Ah, decir, la India, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, claro, sí, igual en que nos fin. pasó con Turquía, que ahora me cuesta pronunciar lo que es Turquía. Turquía, sí, el Eso. país antes conocido como... Claro, que tú además tienes, como bien comentabas, Turkish Airlines es una de las compañías con un crecimiento increíble que está siendo verdaderamente su hub de Estambul es brutal para conectar Asia con... Bueno, a ver si tienes la buena noticia para finales del 24 de la unión
de la integración de Europa en Iberia y que eso permita que Iberia esté poniendo vuelos de largo radio más hacia China y tengas Ahí más tengo yo, capacidad. en ese capítulo tengo muchas velitas puestas. Yo soy optimista, además hay gente brillante, tanto en Iberia como en Europa, al frente del proyecto, que seguro que tiene muy claro el potencial que tiene China en las dos direcciones, aunque yo creo que de allí para acá es aún más importante. Pues de nuevo, muchísimas gracias, María, y en unos meses volveré a darte la lata para que nos vayas actualizando. Y será un placer. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchas TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.